¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda en una transmisión más de la sección cartera de El Universal. Mi nombre es Ivette Saldaña y me acompaña Antonio Hernández como todos los martes. Toño, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de la sección cartera del Universal. Pues un tema súper interesante que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y que hoy precisamente se sigue discutiendo en el Congreso. Ivette, este tema fiscal que nos depara 2022 en materia de impuestos, de cosas nuevas que ya hemos abordado aquí en la mesa de la sección cartera del Universal. Pero antes de entrar en materia, Ivette, ¿qué te parece si presentamos a nuestros invitados? Muy bien, Toño, pues tenemos hoy y le agradecemos a Guillermo Mendieta que nos acompañe nuevamente. Él es integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Guillermo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Gracias, Ivette, por la invitación y muy buenas tardes a todos. Está también Juvenal Lobato, quien es presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Juvenal, muchísimas gracias. Te agradecemos que nos acompañes nuevamente. Al contrario, muchas gracias a ti, Antonio, por la invitación nuevamente. Y bueno, justo creo que fue hace un par de semanas, ¿no? Que platicábamos de esto y bueno, ahora pues estaremos actualizando con lo que hoy mismo seguramente será noticia más tarde. Juvenal, y ciertamente, ¿qué te parece si empezamos contigo? Porque la propuesta ya está avanzando, ya se aprobó en Cámara de Diputados y ahorita está la discusión en el Senado y todo parece que va a quedar igual. Así es que vamos con los temas de los que no se ha hablado mucho, como es qué va a pasar con comprobantes de gasolina. Completamente, Ivette. Sí, fíjate que, a ver, contextualicemos un poquito, Ivette, me parece que para el auditorio. Fue una miscelánea fiscal que propuso reformar prácticamente 200 artículos de 5 leyes fiscales, ¿no? Entonces, creo que esto, pues desde luego, para quienes nos dedicamos a esta materia, pues representó echarnos un clavado, como suele decirse coloquialmente en ellas, y fuimos eligiendo algunos temas, han sido algunos que han tenido un mayor eco en los medios y en la gente, pero me parece que este que mencionas y que nosotros por ahí en la Coparmex, en nuestros comunicados iniciales pusimos sobre la mesa, ya después no le hicimos un mayor énfasis, pero es muy importante. Es una propuesta, Ivette, hay que recordar, donde ahora se exige que quienes venden gasolina, combustibles en general, deben poner en la factura, coloquialmente conocida, el CFDI, el número del permiso que tienen para poder realizar esta actividad, que es un permiso que le da la Secretaría de Energía y que debe obtener, desde luego, a partir de toda la posibilidad que tiene de entrar en este negocio, es decir, las gasolinerías que vemos coloquialmente. Pero eso podría no ser lo delicado, sino que lo que sucede acá ahora con la propuesta es que si nosotros como consumidores de estos combustibles, de estas gasolinas, no nos fijamos cuando nos dan nuestro comprobante o no revisamos en nuestro comprobante cuando adquirimos la gasolina, que aparece ese permiso, pero no solo eso, sino que verificamos que se trate de un permiso vigente ante el SAT o que no los tenga ahí catalogados en la propia Secretaría de Energía y en el SAT como que esté revocado ese permiso. Si nosotros no verificamos eso y se da una circunstancia como esta, que el permiso no esté vigente o se está revocando, entonces no vamos a poder hacer deducible el consumo del combustible. Una situación desde luego muy delicada para todos, aquí sí todos, no solamente grandes empresas, nadie, cualquier consumidor de a pie. Pues ahora lo que vamos a tener que hacer es dedicar un fin de semana a, después de que tengamos, o el mes, antes de que acabe el mes, revisar nuestros comprobantes de gasolina, tomar nuestros números de permiso, a ver dónde verificamos y revisar en la página del SAT, en la página de la Comisión Reguladora de Energía, creo que es donde está este listado de los permisos, y ver que está bien, porque si no vamos a tener la sorpresa de que después el SAT nos va a decir: te rechazo tu deducción porque esa persona, no tuviste el cuidado, tú contribuyente, no yo SAT, sino tú contribuyente, de verificar que su permiso estuviera vigente. Me parece que más allá del tema que para mí es ilegal porque traslada una obligación que nosotros no debiéramos tener por parte de la autoridad fiscal, pues es un tema sumamente delicado que sigue lamentablemente con esta política de que el SAT no haga su trabajo, sino que se lo pase a los contribuyentes, ¿no? Un tema me parece muy delicado y que va a pasar, ya pasó en diputados, no se ha observado nada acá y que seguramente pasará. Ok, Juvenal, nada más para cerrar este tema. Entonces, ahora alguien que vaya a cargar gasolina, pues además de verificar desde que le estén despachando completamente,
tiene que anotar el número de la gasolinera y después hacer una revisión de que esté, pues, perfecto, de que esté operando legalmente, porque si no, si se pensaba deducirlo, ya no lo va a poder hacer. Así es, Antonio. Un tema, digo, ese número va a estar en teoría en el comprobante que nos dan. Lo único que nos dicen es, pues ahora vamos a verificarlo después, ¿no? Muy delicado. Escuchaba yo, déjame decirte, Antonio, a un funcionario de la autoridad fiscal. Me dijo, oye, pero eso está muy bien, porque así tú vas a saber a qué, es un tema hasta de competencia, porque así tú vas a saber a qué gasolinería ir. Ya vas a saber que tienes una que está bien, que es la adecuada, cumple con sus obligaciones fiscales, está haciendo bien su trabajo, no tiene revocado su permiso. Y yo inmediatamente le dije, bueno, pues me parece que no salen de sus oficinas, porque si un día viajas y de repente tienes una única gasolinería ahí y por alguna razón cargas ahí combustible y resulta que tuvo su procedimiento de revocación o que se le canceló el permiso, pues tú ya no vas a poder hacerlo deducible, ¿no? Muy delicado, me parece, y muy práctico para todas las personas que comúnmente consumimos combustibles, ¿no? Guillermo, pero tenemos muchas más disposiciones dentro de esta miscelánea fiscal. Por ejemplo, el que cuando una persona cumpla 18 años, ya sea mayor de edad, va a tener que registrarse y sacar su registro federal de contribuyentes. Sí, en efecto, al menos eso, como bien dijo Juvenal, son de los puntos que se discutieron muchísimo en la Cámara de Diputados en la semana pasada. Sin embargo, muchos cambios no se han hecho al respecto. Ahí, evidentemente, el tema que se está analizando es que todos los contribuyentes mayores de 18 años y sin límite de edad, evidentemente, tienen que estar por obligación registrados en el Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT. Evidentemente, en el caso de mayores de 18 años o en los que acaban de cumplir o van a cumplir sus 18 años, uno de los requisitos, aparte de festejar la mayoría de edad y sacar su INE, su INE, pues evidentemente también la segunda parada después de sacar su INE va a ser al SAT más cercano para poder darse de alta ante la autoridad fiscal. Evidentemente, que recordarán hace unas semanas cuando estábamos en este mismo foro con Juvenal y con Manuel Toledo, colegas y amigos míos, también tocamos el tema en particular de que si tenían o no que presentar sus declaraciones, porque evidentemente ya cumplirían con una obligación de presentar declaraciones de pagos provisionales y anual. Eso es una de las aclaraciones que nos ha dicho la autoridad, o al menos la jefa del SAT, mediante medios electrónicos, o al menos da a entender que aquellos contribuyentes que se den de alta y que tengan 18 años o que no tengan una actividad empresarial o profesional o que por la cual reciban ingresos, pues no estarían obligados de presentar declaraciones para ello. Es lo que ella ha comentado. Sin embargo, hay que ver cómo sale la publicación en la regla posterior a la entrada en vigor a esta reforma miscelánea fiscal que entraría en vigor a partir del 1 de diciembre del 2022. Pero tendríamos que ver, y para este y otros temas que seguramente vamos a tocar a lo largo, hay que ver las letras chiquitas, con lo que comentaba Juvenal, pues también hay que ver cómo van a salir publicadas las reglas para efecto del tema de la gasolina, ¿no? De las estaciones de gasolinera. Ivette, perdona ahí que me meta, pero yo haría dos comentarios, Ivette, perdón, y Antonio, que me parece muy interesantes acá a propósito de lo que dice Guillermo. Por supuesto, habrá que ver las reglas, la letra chiquita, que son la miscelánea fiscal, o la resolución miscelánea fiscal, que son estas reglas que emite el SAT para explicar las disposiciones fiscales una vez que se aprueban estas leyes, y a ver cómo queda, pero sí decir que por lo menos, y aquí es donde viene el primer comentario que podríamos tachar o calificar, si quieren ustedes, de loable, de que por lo menos ahí sí se escuchó de alguna manera las demandas que se dieron y las voces que se dieron en la sociedad civil y en los sectores, donde se dice, antes solo venía un enunciado en la propuesta original que decía que las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Hoy se agrega, y eso es lo que se pudo incorporar en las reservas de los diputados y que ahora ya está a discusión en el Senado, que vamos a ver que se apruebe, todo parece indicar que será así, que tratándose de personas físicas de estas
sin actividades económicas, que serían pues la mayoría de quienes llegan a la mayoría de edad. Dicha inscripción se realizará bajo un rubro que se llama inscripción de personas físicas sin actividad económica, un poco lo que decía Guillermo, conforme al reglamento de este código. Eso entonces queda sujeto a las reglas del SAT, por lo que no adquirirán ninguna obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones y tampoco serán sancionados. O sea, por lo menos ya están en esta propuesta, esperemos que pase ahora en el Senado, pero desde luego lo que dice Guillermo es fundamental, es decir, que ya en la práctica efectivamente vengan estas reglas, se den y que no se den esas sanciones para que no haya ningún problema. Y el segundo comentario, que ese quizá ya es más un poco político, si lo queremos ver así, pero me parece importante hacerlo. Me parece que con esta redacción y con que lo hayan aceptado los diputados de la mayoría del partido en el gobierno, refleja justamente que lo único que quieren es un mayor control. O sea, si no hay un objeto de ingresos para los contribuyentes, que si no hay esta necesidad, pues ¿por qué? Perdón por lo que voy a decir de esta manera, pero ¿por qué caramba entonces quieres que estén inscritos? La única razón entonces pareciera ser que es justamente para que tengas un mayor control desde que llegan a esta mayoría de edad. Algo que me parece sí es una política de un gobierno como este, pero que eso no quita que pueda ser criticable desde esa perspectiva. Desde luego lo hable estas dos aclaraciones, pero me parece que la otra parte de fondo que en su momento hablamos es algo que no debemos perder de vista y algo sumamente delicado. Ok, Guillermo, entonces, pues recapitulando un poco, pareciera que no vamos a tener mayores sorpresas con lo que se apruebe en el Senado en las próximas horas sobre la miscelánea fiscal. Entonces ya hablamos de la gasolina, del RFC para mayores de 18 años. ¿Qué tú le recordarías a toda la gente que vamos a ver en ese sentido a partir de 2022? Bueno, evidentemente hay otros más, hay varios artículos y modificaciones, como bien dijo Juvenal al inicio, son más de 250 y tantos cambios que ha habido en todas las leyes que implican, que son 5, IVA, ISR, IEPS, Código Fiscal, etcétera. Sin embargo, otro de los puntos que también nos sigue llamando la atención, se puso sobre la mesa, pero pues evidentemente pues no hubo mucho feedback por parte de la autoridad o de los legisladores, es el tema también de las cuentas incobrables, ¿no? Evidentemente ese es un tema importante, considerando que el tema de la pandemia es un punto fundamental que ha traído pues un poco de recesión económica o un poco de situación económica o no a favor de los contribuyentes, sino en contra. Y evidentemente al existir cuentas incobrables que derivado de la adeudo o del no pago o el poco flujo de efectivos que ha habido, pues eso puede mermar en un proceso, como lo comentamos en la anterior ocasión, para efecto de poder hacer deducible un gasto que pues hoy en día las empresas pudieran echar mano de ello para poder no hacer deducible esta cuenta incobrable y no esperar hasta que termine la resolución de un laudo, ¿no?, jurídico, considerando los montos que rebasen de las UDIs que establece la ley, ¿no? Entonces, evidentemente ese es un punto que lamentablemente no hubo mucho eco. Y otro, el tema de los contadores, que también ahí tuvimos una reserva, o hubo una reserva correspondiente al artículo 91A del Código Fiscal de la Federación, en donde evidentemente el sancionar al contador público certificado o registrado para el tema del dictamen fiscal es un tema que al menos como gremio nos interesa mucho para efecto de poder proteger y ayudar y coadyuvar tanto a la autoridad fiscal, de la cual estamos total y completamente de acuerdo con el tema de que regrese el dictamen fiscal como obligatorio, pero también no estamos muy de acuerdo en el tema de que si existen omisiones o por parte del contribuyente que reiterando, como se lo comentamos en su momento a los legisladores y a la misma autoridad fiscal, que las auditorías financieras se basan en razonabilidad de los estados financieros y también de pruebas selectivas. No podemos revisar el 100% de la empresa porque no nos daría tiempo, y más sobre todo en empresas grandes, y nos confiamos en el control interno y llevamos a cabo nuestras pruebas selectivas y nuestra razonabilidad del riesgo.
si la autoridad fiscal detecta en sus facultades de revisión sobre una partida que ésta no llegó a los alcances del contador público por así meterlo en sus papeles de trabajo, pues, y no lo denunció mediante el informe fiscal, en el dictamen fiscal, pues el contador es responsable solidario junto con el contribuyente y pudiera caer en un tema de delitos fiscales que establece el mismo artículo 91A del Código Fiscal de la Federación, los cuales pudieran llegar hasta una pena corpórea, ¿no? Entonces, evidentemente es un tema que a nosotros como gremio nos ocupa y nos preocupa, pero más nos ocupa. Hemos tratado y hemos llevado el cabildeo junto con Juvenal, estuvimos en las mesas de trabajo. Sin embargo, es un tema que nada más se acotó en una reserva con el tema de clasificación arancelaria, pero también pues nosotros los contadores no somos especialistas en temas de comercio exterior. Para eso están agentes aduanales, que evidentemente ven N cantidad de movimientos arancelarios y montos e impuestos arancelarios y clasificación de ello. Y pues evidentemente si nosotros también al momento de emitir un dictamen de una empresa que genere o una persona física que tenga actividades de comercio exterior y nosotros no verificamos que estuviera bien, pudiéramos caer en una omisión y ello pues evidentemente ser una responsabilidad solidaria. Entonces, eso es un tema, un llamado muy importante que hacemos por favor a los legisladores ahorita que están viendo esto en Cámara de Senadores, para que pues modifiquemos y aumentemos más reservas sobre este artículo 91 y 96 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, y le damos la bienvenida a Arturo Tiburcio, quien es socio de Hogan Lovells. Arturo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Sabemos que tuviste problemas para entrar, pero ya sabes que en medio de esta pandemia se presentan mucho los problemas técnicos. Así es que no te preocupes, bienvenido. Y mira, estuvimos hablando ya de que vamos a tener que empezar para el 2022. Si pasa todo en el Senado tal y como lo aprobaron los diputados, tenemos que tener comprobantes de gasolina verificados de que fuimos a una estación que cumple con todos los requisitos, que esté en regla, pues. Luego hablamos ya de los que al cumplir 18 años nos decían que tenemos que irnos a dar de alta ante el SAT. Luego, ahorita estábamos hablando de las nuevas responsabilidades que se les van a poner a los especialistas fiscales y vamos entonces ahora con el tema del régimen simplificado de confianza y con ese te vamos a dar la bienvenida, Arturo. Tenemos también esta nueva disposición. En breve, ¿qué es lo que estaríamos viendo para estas personas que quieran acogerse a este régimen simplificado de confianza? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Saludo a mis colegas. Estaba escuchando la última parte, me pareció adecuada. Sé que tenemos el tiempo y desafortunadamente llegué tarde, pero creo que yo habría, antes de entrar al tema del régimen de confianza, si me lo permites, dos puntos importantísimos. A través de la legislación tributaria, ¿sí? Hay una corriente ya de hace varios años, a través del Ejecutivo y obviamente aprobación del Congreso, en fiscalizar a los contribuyentes a través de una legislación, a través de la ley, e imponiéndole cargas a los terceros que se relacionan con los contribuyentes para que se cumpla con la norma fiscal. Lo acaba de citar nuestro compañero al tema del dictamen fiscal, ¿sí? Es una revisión, considero que eventualmente puede ser excesiva esa revisión, considerando, como él bien dijo, que la materia de comercio exterior, pues un contador que audita situación fiscal, entendiéndose IVA e ISR, pues no tiene la capacidad ni el conocimiento para auditar temas de comercio exterior, salvo a lo mejor aplicaciones de IVA o bien legal estancia para efecto de una deducción. Y el segundo, el tema del tercero, ¿no? Hemos visto con frecuencia que a la autoridad fiscal y sobre todo al legislativo le encanta ampliar los casos de responsabilidad solidaria. Entonces, esto es un tema en donde se responsabiliza al tercero, insisto, que tiene una relación comercial de negocios con un contribuyente y en ese sentido se le impone la carga. Si ese contribuyente, digamos,
presenta una situación irregular, pues el responsable o el que tiene la obligación va a ser el que le va a recaer toda la situación fiscal. Entonces creo que son los temas que no en esta ley que se propone, sino ya hay una corriente años atrás. Ahora, respecto del régimen de confianza, simplificado de confianza, hay un antecedente muy interesante. Yo tengo más de 30 años en la materia fiscal y siempre hemos visto, ¿no?, que a lo largo de los años, a través de diversas legislaturas y a través de diversas administraciones, se quiere captar y ampliar la base de contribuyentes, ¿sí? Eso, de una manera u otra, es correcto. Hay que ampliar la base de contribuyentes, entendiendo que toda persona que realice una actividad económica, que realice una actividad comercial, pues tiene obligación de contribuir a los gastos públicos de acuerdo con lo que dispongan las leyes. Sin embargo, hemos tenido regímenes interesantísimos, ¿no? Desde los años 80, con las bases especiales de tributación. Viene después el famoso régimen simplificado, ¿sí? Luego viene después el régimen de pequeños contribuyentes, y la verdad de las cosas no ha dado resultados. Tan no ha dado resultados que seguimos, ¿sí?, estableciendo o adicionando un régimen particular para personas, ¿sí?, morales e incluso personas físicas, ¿verdad?, que tengan un monto determinado de ingresos en el ejercicio. Insisto, es loable ampliar la base gravable. Sin embargo, en la experiencia tributaria no ha dado resultados, ¿verdad?, como quisieran no solamente las autoridades fiscales, sino también como quisieran los legisladores. Este régimen de confianza tiene la manera de tributar muy particular, ¿no? Por poner un ejemplo, en las personas morales del título 2, que son los contribuyentes, digamos, generales, ¿no?, empresas, sociedades mercantiles, etcétera, se permite el tener la posibilidad de deducir las inversiones a través de montos previamente autorizados, ¿sí? En este régimen de confianza, ¿sí?, se trata de impulsar, digamos, ese pequeño régimen y partir de la base para que, en lugar de una inversión que se deduzca porcentajes año con año, se tenga una deducción vía gasto. Esto es corriente del ejercicio. Entonces, es una posibilidad, ese es un apoyo a estos contribuyentes basados en el régimen de confianza, ¿no? Y por otra parte, ¿no?, creo que la visión también del Servicio de Administración Tributaria y desde luego de la ley es, insisto, no solamente ampliar las bases gravables, sino obviamente captar recursos. No tengo, ahorita no recuerdo cuánto se estima por recaudación para este tipo de personas contribuyentes que van a calificar en este régimen, pero no debe de ser importante, no debe ser trascendente. Lo que sí es que, insisto, en lugar de fiscalizar, en lugar de ejercer acciones de fiscalización, siempre se está legislando a través de tanto la propuesta del Ejecutivo como las aprobaciones del Congreso para cubrir huecos en la materia tributaria, ¿no? Perfecto. Juvenal, pues leer algunos comentarios, sobre todo el tema de la gasolina, ¿no?, que ha levantado ya pues algunas críticas por parte de los lectores del Universal. Leo alguna de Néstor Roga, que dice: los consumidores no tienen obligación de convertirse en autoridad y verificar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Es lo que comentabas al inicio de la transmisión. Y entonces, ¿qué te parece si ahora pasamos también, pues, a otros temas que ya conocemos, sobre todo de aumentos en precios de servicios, pasaportes, museos? Hay cosas que van a subir de precio a como están las cosas hasta ahorita en el Senado a partir de 2022.
Sí, claro, con muchísimo gusto, Antonio. Oye, y justamente Arturo también lo refería a esto que decías tú del comentario que nos hace el público, de este traslado de las obligaciones a los terceros, ¿no? Un tema, desde luego, sumamente delicado. Sí, a ver, esta parte de esto que refieres tú, Antonio, es la Ley Federal de Derechos. Recordemos que nosotros a veces nos concentramos mucho siempre en los impuestos como una de las especies de las contribuciones. En nuestro país, básicamente, para ilustración de todo el auditorio, pues tenemos cuatro contribuciones muy particulares: los impuestos, los derechos, las aportaciones de seguridad social y las llamadas contribuciones de mejoras. Las aportaciones de seguridad social, pues bueno, son todas estas que conocemos y sabemos que se hacen al IMSS y al Infonavit, fundamentalmente. Los impuestos, pues todo de lo que hemos estado hablando. Y los derechos es una contraprestación, aquí sí, directa, que nosotros tenemos que hacer al Estado por los servicios que nos da, nos dice la ley en sus funciones de derecho público, que esto se traduce simplemente por hacer su trabajo, ¿no? Básicamente tenemos una ley que es muy amplia, que normalmente siempre actualiza esos montos de pagos de derechos. Tú referías, por ejemplo, creo que ahorita dos temas de pasaportes, museos, obviamente de carácter federal, que son en los que se actualizan estas cantidades. Se nos ha dicho que no es un aumento porque es nada más una actualización conforme a la inflación, pero bueno, no deja de representar un desembolso mayor, pues para quienes vamos a ocupar este tipo de servicios, ¿no? Caso del Juvenal, porque el pasaporte de 2,840 a 3,506, vaya ajuste, ¿no? Los museos, bueno, de 65,80. Está, Sí, está fácil. y una cosa ahí bien interesante, yo no sé, habrá que preguntarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores si es por el nuevo diseño, que según me han dicho, no quedó precisamente muy bonito, ya lo quiero ver, no sé, por ahí tuve la oportunidad de conocer a algunas empresas que participaron en este proceso y decían que hubo toda una rebatinga sobre qué es lo que va a aparecer como mi imagen principal en el pasaporte, ¿no? Pero bueno, seguramente va a ser por eso, por el diseño, la tinta, seguridad, no sé. Pero entonces, fíjate, ahí sí no estamos hablando de un tema de un ajuste por la inflación, estamos hablando de un aumento como tal. Y ahí te otra cosa que no sé si tanto Antonio como Guillermo coincidan, pero hay un tema jurídico que voy a tratar de ser muy, muy claro y en explicarlo, que este tipo de derechos, nos dice los precedentes de la Corte, tienen que ser proporcionales al servicio que nos da el Estado. Es decir, si yo voy y saco un pasaporte por 2 años, no sé ahorita el costo que me diste por qué temporalidad es el pasaporte, pero seguramente está estandarizado por los años de vigencia del pasaporte. 10 años es el más alto. Si nos vamos seguramente hacia abajo, vamos a tener unos costos menores. Pero entonces sí es bien importante no perder de vista que si nosotros consideramos que esto es excesivo en lo que representa el servicio que me está dando el Estado, pues podemos cuestionarlo. Digo, aquí vale la pena nada más preguntar, a lo mejor no hay ningún abogado que quiera decir, a menos que lo haga pro bono, oye, voy a presentar un juicio de amparo contra esto, pero eso no significa que no pueda ser inconstitucional que a mí me cobren a lo mejor 1,000 pesos 2,000 pesos por un pasaporte de 5 años y me cobren, no sé, voy a inventar 4,000 por uno de 10 años. Ahí evidentemente no habría una proporción y sobre todo no se cumpliría lo que les comentaba hace un momento, que el servicio que me dan por el que dura 10 años, como por el que dura 8, como por el que dura 2, prácticamente es el mismo. Sí, yo sé que hay un tema de temporalidad, pero el servicio para el Estado le cuesta lo mismo ponerle 5 años que 10 años, bueno, salvo que un numerito más, pero eso es lo único que aumenta. Y aquí, digo, no me dejarán mentir seguramente ni Arturo ni Guillermo, tenemos muchos presentes en otros temas más complejos como inscripciones de sociedades, derecho de trámite aduanero. Entonces, pues también no echamos en saco roto. Sabemos que no les gustan los amparos en este gobierno, pero si algo tenemos justamente, por lo menos ayer nos dieron ahí una pequeña muestra en la Corte, es que sí puede haber algún contrapeso. Entonces, tengámoslo en el tintero y sí, analizar si no es una mera ajuste a la inflación, pues sin duda que puede cuestionarse si no hay esta proporción en este cobro de derechos. Muchas gracias, Juvenal. Guillermo, a ver, vamos a retomar justamente esto antes de irnos a las donaciones. Ayer la Suprema Corte frenó una disposición que había para, ante cualquier anomalía, la autoridad podía decretar o llevar a una persona a una prisión preventiva.
esto se frena y entonces será una de las cosas que veremos para ya el 2022, ¿no? Bueno, desde que ya queden firme hasta el 2022. Si nos pudieras explicar un poquito qué es lo que va a pasar, porque antes podían llevar a una persona sin juzgarla directamente a la cárcel, de eso se trataba y ahora ya no. Bueno, ¿no? sí, claro, mira, yo no soy abogado, quiero aclarar esto, soy contador público. Sin embargo, por lo que he escuchado con mis colegas y amigos de la misma comisión fiscal, y de hecho el día de ayer tuvieron una entrevista sobre este tema en particular que tuvo mucho revuelo a estas horas, el día de ayer, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo para que no nada más los delitos fiscales, por lo que entiendo, y si no, a Juvenal o Arturo, por favor, corríjanme, vuelvo a repetir, no soy abogado, y apenas estoy entendiendo un poquito de lo que ayer salió publicado al respecto, pero lo que entiendo es que no nada más en delitos fiscales, en general, lo que establece es que se está violando, si no mal recuerdo, el artículo 19 de la Constitución, donde establece que no puede ir llevado a alguien a una prisión oficiosa o preventiva a efecto de no haber cumplido con todos los requisitos primero de aplicar para su debida defensa, que esto es en el caso de que no es un delito de seguridad nacional. Tendría que haber una modificación al artículo 19 de la Constitución para que entonces, con esa modificación del artículo 19 de la Constitución, puedas entonces llevar a cabo esta previsión oficiosa, considerando que no es un daño, un peligro a la seguridad nacional. Entonces, por tal motivo, es inconstitucional la modificación que en el caso específico metieron del año pasado de una ¿cómo se dice? Oficiosa, una prisión preventiva oficiosa, perdón, gracias. Prisión preventiva. Para efectos de los delitos fiscales y también de delitos de comercio exterior o comercio internacional, como podría ser el tema de contrabando. Sin embargo, vuelvo a repetir, yo no soy abogado, apenas ayer lo leí, lo que he leído es un poco más, va en ese sentido, no nada más se acota a temas de delito fiscal o de contrabando, sino se amplían de forma general. A lo mejor Arturo o Juvenal podrían ampliar más el tema para no confundir al auditorio, pero es más o menos un poco de ello. Por favor, les doy la palabra a mis colegas. Sí. Si me lo permites, Juvenal, quisiera yo, digamos, recordar la reforma importante que se hizo a partir del 2020, ¿no? Que viene con antecedente, ¿sí?, del artículo famoso 113 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación, pero como bien señala Guillermo, también se hicieron cambios para efectos de considerar delitos, sobre todo delitos graves, que no merezcan prisión preventiva, que merezcan prisión preventiva oficiosa, ¿no? Aquellos como el contrabando, por ejemplo, ¿no? Defraudación fiscal y en concreto, el tipo penal concreto, la venta, adquisición de comprobantes fiscales. Como recordarán, el año pasado, hace un año y medio básicamente, se estaba debatiendo en el medio, ¿no?, lo exagerado de la medida, ¿no? No porque no estuviéramos de acuerdo el gremio fiscalista para que se cierren los candados para combatir la evasión fiscal, combatir el fraude fiscal. No, el tema del exceso, no solamente en el exceso a asesores, contribuyentes, etcétera, sino enfrentar un procedimiento penal, ¿sí?, no privado de tu libertad, es decir, tienes el derecho a la defensa, ¿sí?, pero privado de tu libertad. Adicionado a que esto violaba un tema de seguridad nacional, porque decía la norma, decía la exposición de motivos, que el pago de las contribuciones está vinculado a la seguridad nacional. Si no pagas contribuciones, luego entonces vulneras la seguridad nacional y entonces ya el delito es grave e incluso puede formar parte de delincuencia organizada, etc., etc., ¿no? Ahora,
creo que con esta noticia, desde el punto de vista es positiva, ¿sí? Como decía Juvenal, la Corte no está haciendo un buen trabajo, un aseo considerable en ciertos temas. En este creo que es uno de ellos, pero hay que aclararle al auditorio que los delitos consignados en el Código Fiscal de la Federación, ¿sí?, siguen, están vigentes. O sea, esto no es un tema de la resolución de la Corte hace la inconvencionalidad o la inconstitucionalidad de un precepto del Código Fiscal de la Federación. No, los delitos continúan vigentes y eventualmente, pues obviamente la Secretaría de Hacienda o el SAT, pues tienen la facultad para presentar querellas en frente a los contribuyentes. Sí, perdón, Antonio, Arturo, perdón, y desde luego Guillermo. Sí, yo creo que esto último que menciona Arturo es bien importante, porque creo que el mensaje al auditorio debe ser muy claro. Esto no es una patente, o lo que hizo la Corte no significa una patente de impunidad para quien comete un delito fiscal. Yo lo pondría en estos términos también para tratar de ser muy, muy coloquial para el auditorio. Lo que hizo ayer la Corte fue quitarle una herramienta al fisco federal de intimidación a los contribuyentes. Lo que le dijo la Corte ayer a la Procuraduría Fiscal, al SAT y a la Fiscalía General de la República fue: si quieres meter a la cárcel a alguien por este tipo de delitos, investiga, concentra bien los documentos, haz bien tu trabajo, ve con un juez y dile: esta persona se puede ir, esta persona se puede dar a la fuga, y pídele esa prisión oficiosa. Lo que la Corte ayer le quitó a la Fiscalía y a la Procuraduría y al SAT fue que en automático, por el solo hecho de tratarse de un delito fiscal, pudiera detenerlo y meterlo a la cárcel. Entonces me parece que eso no tiene nombre, no tiene una cuestión de etiqueta para un empresario, para otro empresario, tiene una dedicatoria para la población en general. Y si la gente lo ha visto, y eso me parece bien importante, incluso el eco que han tenido muchos quienes no se dedican a la materia fiscal, pero sí a la constitucional, lo que dicen es: esto es una gran victoria porque se restringe la prisión preventiva oficiosa. A cualquiera que pueda cometer un delito como estos que acaba de mencionar Arturo y Guillermo, desde luego podría caer en este supuesto. No tiene una dedicatoria y eso me parece, yo sé que es complicado a veces cuando uno escucha la resolución de la Corte y los mensajes que se dan en los medios, pero sí hay que ser muy claros. Quien comete el delito de defraudación fiscal, quien comete el delito de contrabando, quien cometa el delito de compra-venta de facturas falsas, va a ir a dar a la cárcel si es que la Procuraduría Fiscal hace bien su trabajo, si investiga bien, si hay peligro de fuga. Eso van a poder hacer. Lo que no van a poder hacer es detenerlo y meterlo a la cárcel mientras investiga. Eso me parece, con independencia de cualquier delito de que se trate, que es un triunfo para el Estado de Derecho en cualquier país. No se puede vulnerar un principio de presunción de inocencia, nos guste o no, porque además, y aquí perdón por este dicho, pero me parece muy coloquial pero muy explicativo, pero me decía mi papá que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Ahorita no es lo mismo estar del otro lado legislando y diciendo esto, que estar del otro lado y generando lo que esto significa para todos. Entonces, por eso la parte constitucional que referían es bien importante porque lo restringe. Pero sin duda, aquel que comete estos delitos puede estar en prisión preventiva oficiosa, pero cumpliendo como con cualquier requisito en materia del proceso penal. Entonces sí, creo que vale la pena aclararlo de esta manera, porque que no se crea que es una carta de impunidad ni a empresarios ni gente que hace o se dedica a una actividad lucrativa, ¿no? Arturo, pues ya para ir cerrando esta mesa, otros temas: ¿qué va a pasar con las donaciones a partir de 2022? Mira, perdón, no, una disculpa, pensé que estaba yo en mute, pero me están escuchando perfectamente. Básicamente hay una modificación importante al último párrafo del artículo 151 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en la que se incluye el alimentante de las deducciones para las personas físicas al tema de donativos, ¿no? Eso es básicamente la trascendencia, ¿sí?, de la reforma en materia de donativos. Y aquí, otra vez, volvemos un poco de historia legislativa, ¿no? El tema de las restricciones en los donativos deducibles del impuesto, perdón, el tema de las restricciones a las deducciones de personas físicas en su declaración anual, ¿sí?, ha sido una constante desde hace 2 o 3 administraciones. Primero,
Como recordarán, las deducciones, por ejemplo, eran, digamos, sin monto, ¿no? Sin un tope, ¿sí? Hace ya algunos 12 años se estableció un tope en la legislación limitándolos hasta 90,000 pesos en carácter anual. Adicionalmente también, ¿sí? No solamente el tope, sino los supuestos considerados en la norma, ¿no? El fondo de ahorro, y una serie de consideraciones, fondos de pensiones, seguros de gastos médicos, educación, transporte, etc., etc. Y ahora con esto tenemos ya la incorporación del límite a los donativos. ¿Qué dice la exposición de motivos? Dice que los contribuyentes hemos abusado, ¿sí?, de dar donativos a las organizaciones que tributan bajo el título tercero. ¿Qué es el título tercero? Las personas morales no contribuyentes que tienen autorización para ser donatarias. Dicen que hemos abusado. Yo ahí plantearía otra vez, si hay abusos de acuerdo con el Ejecutivo Federal y que eventualmente se va a aprobar por el Congreso, si hay abusos, otra vez, volvemos a lo mismo. Fiscaliza, tienes facultades de comprobación, ejerce tus facultades, tienes todo un marco regulatorio que te da la posibilidad de fiscalizar a los contribuyentes abusivos, ¿no? No a los contribuyentes que con un ánimo altruista, ¿sí?, seguimos o una educación en donde si nos ha ido bien, queremos corresponder a la sociedad lo que nos ha ido bien, ¿no? A través de un donativo, ¿no?, que sea obtenido por parte de estas organizaciones para un fin social, ¿no? Entonces, creo que, otra vez, la crítica que yo hago es el exceso, ¿sí?, de legislación, evitando fiscalizar a los contribuyentes que abusan de una determinada figura y en este caso del donativo. Bueno, pues muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo como el agua, pero yo creo que tenemos que dedicarle otras sesiones más a esto porque apenas hoy vamos a ver la aprobación de todos estos cambios a la miscelánea fiscal, que como ya nos decía Juvenal, son 5 leyes, 200 artículos los que se están modificando, pero que todos tienen de alguna manera, algunas más, algunas menos, impacto sobre nosotros y que, como nos decía Guillermo, que yo creo que tiene problemas de internet, implican más controles, ¿no? Juvenal Lobato, muchísimas gracias. Arturo Tiburcio, también muy agradecidos contigo. Y Guillermo Mendieta, no te preocupes con el internet, que esto nos pasa a todos. Toño, pues nada más nos queda despedirnos. Así es. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestros amigos de la sección cartera del Universal y seguiremos abordando el tema porque todavía hay muchas cosas que estar revisando para estar preparados a partir de enero de 2022. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde. Y gracias a todos. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Buena tarde. Bye.